ahí estaban viendo ustedes ese pequeño video donde estaban viendo imágenes con respecto a la situación que está viviendo el país por estas lluvias. Nosotros hemos contactado con el señor Juan Carlos Calvimonte. Él justamente nos va a explicar cuál es la situación del país con respecto a esta situación que tiene que ver con las alertas naranjas que hemos estado visualizando o escuchando a lo largo del país. Buenos días, viceministro, ¿cómo está? Gracias por sacarse tiempo para conversar con nosotros de esta situación. Brian, buenos días, un saludo muy cordial. Y ya ustedes lo han manifestado, hemos entrado en una etapa crítica. El Senami ha emitido dos alertas naranjas, una hidrológica ante la probabilidad de crecimiento de los principales ríos en todo el territorio nacional y otra meteorológica donde nos alerta que van a haber lluvias de moderada a gran intensidad en 5 departamentos: Santa Cruz, Beni, La Paz, Pando y Cochabamba, 118 municipios. Como usted verá, son los 5 departamentos donde tenemos algunos municipios críticos, donde las inundaciones son recurrentes todos los años, de manera que tenemos que estar los 3 niveles del Estado, los gobiernos municipales, departamentales y el nivel nacional, todos en apronte y activando nuestros equipos de respuesta para intervenir de forma inmediata ante cualquier eventualidad que se presente en el país. Viceministro, se habla de 16 muertos hasta el momento con respecto a estas situaciones a lo largo del país. ¿Usted nos puede hablar sobre la cantidad de familias afectadas que hay al momento y de qué manera se está trabajando para reducir obviamente el impacto de esto? Entendiendo que es algo natural, pero que se pueden hacer acciones preventivas. Así es, ya son 8 los departamentos que están siendo afectados. Y también hay que reconocer el trabajo de nuestro comando conjunto de las Fuerzas Armadas, que ya han atendido 14 emergencias, 14 eventos desde noviembre hasta la fecha. Han movilizado más de 2.727 efectivos militares. Hay 36 municipios afectados, 229 comunidades, 16.013 familias entre afectadas y damnificadas, 194 viviendas destruidas, las cuales están siendo ya evaluadas por la Agencia Estatal de Vivienda, y tenemos 16 personas fallecidas, incluyendo la bebé que ha sido rescatada, su cuerpo hace 2 días en el municipio de Palo Blanco. Los 2 primeros fallecidos se reportó el 1 de noviembre del 2024 en el municipio de Presto, en Chuquisaca. Viceministro, ¿cuál es el departamento más afectado hasta el momento? ¿Y qué municipio, si nos pudiera comentar, por favor? En este momento, desde el punto de vista de afectación a la infraestructura, es el departamento de La Paz. Y obviamente el municipio de Nuestra Señora de La Paz. Son 40 viviendas las que han sido afectadas en Bajo Yojeta. La zona sur en La Paz es una zona permanentemente en acecho, podríamos decir, por las lluvias y las inundaciones. Ya estamos empezando a tener algunos primeros efectos negativos en la zona. Desde el punto de vista de la afectación a la producción, sin lugar a dudas que es Santa Cruz, por la producción a gran escala que se desarrolla en la misma, y Cochabamba porque hay zonas muy inestables en el municipio de Cercado. Incluso ya el gobierno municipal de Cochabamba, en el ámbito de su competencia y además tomando medidas acertadas, ha convocado a los vecinos a hacer abandono de algunas viviendas porque las mismas ya están a punto de desplomarse. De manera que son los 3 municipios de los 3 departamentos rectifico, Cobija en Pando por la presencia del río Acre. Y nosotros estamos ya en este momento tomando vuelo a Cobija justamente para presentar un proyecto que nos ha elaborado el CEARPI. Aprovecho para agradecer al CEARPI y a la Gobernación de Santa Cruz. El mismo va a ser presentado en Cobija y vamos a iniciar ya con el trabajo de la primera fase, con los 20 millones que nos ha asignado el presidente Lucho, a raíz de la negativa de la Asamblea Legislativa de aprobar los créditos que están relacionados con el ámbito de la emergencia y los desastres naturales. Diputado, han notado 20 millones de bolivianos. Este presupuesto, ¿de qué manera se va a utilizar? Por favor, si nos pudiera comentar. Y como una subsecuente, me gustaría consultarle qué medidas comunicativas ha recibido la población con respecto a las acciones que está haciendo el gobierno a través de su persona, justamente para que ellos estén al tanto de todos estos programas de prevención que ustedes están realizando.
En el tema específico de Cobija, ustedes saben que el río Acre es un río trinacional, o sea, compartimos con Perú y con Brasil, pero la parte más crítica la compartimos con Brasil. Estos 20 millones que nos ha asignado el presidente son recursos del TGN, porque la Asamblea Legislativa, reitero, se resiste a aprobar un crédito que estaba destinado para atender justamente esta necesidad en este municipio. Estos recursos van a ser utilizados en una primera fase que se denomina, cuyo trabajo va a consistir básicamente en movilización de maquinaria pesada, en el drenaje y hacer las excavaciones en algunos lugares y la construcción de algunos muros en otros lugares críticos. El proyecto obviamente es mucho más grande, necesita una inversión mayor, pero con estos 20 millones se estima que se puede contener el avance, podríamos decir, el crecimiento desmesurado del río. Hoy día se va a discutir justamente ese tema con las autoridades locales. Desde el punto de vista preventivo, el gobierno nacional desde el año pasado viene trabajando con distintos municipios, movilizando maquinaria pesada para hacer el drenaje de los ríos, de los canales, construcción de muros, se ha destinado cemento, mallas de gavión, pero en muchos casos esto es insuficiente por la fuerza de la naturaleza que está reaccionando en este caso con las intensas lluvias. El tema preventivo, según la ley 602, corresponde a hacer un trabajo más intenso a los gobiernos municipales, es una responsabilidad exclusiva, y en segundo nivel a los gobiernos departamentales, de manera que son ellos los que deberían haber activado, y algunos lo han hecho, están haciendo un buen trabajo preventivo de socializar sobre algunos cuidados que tienen que tener la población. Lo que sí está faltando tal vez en algunos lugares críticos recurrentes es emitir algunas normativas de prohibición de algunas actividades. Por ejemplo, utilizar los ríos críticos para hacer actividades de recreación. Lo que ha pasado en Palos Blancos, por ejemplo, es un claro ejemplo. Dos familias paseñas del municipio de La Paz se trasladaron a Palos Blancos a vacacionar, y mientras se estaban bañando en el río llegó la crecida de forma intempestiva y se arrastró a muchos bañistas. Se pudieron salvar los mayores, pero no se pudo salvar a la bebé, que justamente es la víctima número 16 que hemos reportado como personas fallecidas. Viceministro, me llama la atención, justamente ayer estuvimos haciendo cobertura con respecto a lo que pasa específicamente en el departamento de La Paz, en el Bajo Yojeta. Escuchábamos declaraciones de ciudadanos que decían vivir allí más de 15 años y que en todo ese tiempo no se habían visto irregularidades con respecto a desbordes de río o crecidas después de las lluvias. Ellos acusan movimientos irregulares de terrenos y ciertas cosas que por ahí a mí me quedaba la duda de consultarle a usted, pero me respondía. Me gustaría que me lo pueda aclarar o confirmar, por favor. La ley 602, entonces, implícitamente les da la responsabilidad total a municipios y departamentos, en este caso gobernaciones, de poder gestionar este tipo de acciones, ¿sí? Así es. Son responsabilidades exclusivas, no pueden ser delegadas como equipos de primera respuesta. Es decir, el gobierno municipal tiene que activar todo. Cuando no tiene capacidad, se declara en emergencia, en desastre, recurre al nivel departamental. El nivel departamental hace las mismas acciones y en tercer nivel interviene el gobierno nacional. Obviamente que este es un proceso burocrático muy complejo de cumplimiento, y por eso es que se ha creado el comando conjunto, pero el comando conjunto se ha creado como respuesta inmediata para hacer tareas de asistencia inmediata. No pueden hacer tareas de reconstrucción, no pueden hacer tareas de rehabilitación si no se cumplen los procedimientos administrativos. En el caso de Bajo Yojeta, nuestras Fuerzas Armadas han movilizado más de 2.000 efectivos militares. Se han trabajado 21 días en la zona, se han hecho tareas de evacuación de familias, rescate de personas, se han hecho construcción de muros, se han llenado bolsas con arena, se han hecho mallas de gavión para poder contener este lugar que es básicamente inestable. Pero ¿cuál es el problema central, lo que usted decía? Hay problemas estructurales. El primero de eso es que este sector no se sabe a ciencia cierta si pertenece al municipio de La Paz o pertenece al municipio de Achocalla. Los vecinos tributan en algunos casos a ambos municipios, otros lo hacen a Achocalla, otros lo hacen a La Paz, es decir, no está definido el límite al cual pertenece este sector. El segundo problema estructural es lo que usted decía. Durante 15, 20 años y algunos más, ¿no?,
los propietarios no tienen el documento básico que es el derecho propietario de sus terrenos y sus viviendas. Al parecer, han sido estafados por un loteador que ha loteado la zona y ha empezado a vender esos terrenos a las familias que hoy en día están sufriendo esto. Tercero, lo que te decía, en el municipio de Achocalla, una empresa ha hecho movimientos de tierra de forma intensa, de forma irresponsable, sin tener elementos técnicos de sustento para que puedan hacer las construcciones que estaban haciendo, y esas son las consecuencias ahora de lo que está sufriendo Riojeta. De Bien. forma personal voy a hacer una apreciación que tiene sí un sustento técnico de los expertos del Viceministerio de Defensa Civil. Esta zona es inhabitable, ya no se puede habitar. La cantidad de mazamorra que ha caído en la zona es realmente impresionante, y además no sabemos, por la inestabilidad de la parte alta, que cualquier momento puede sufrir otro evento de estas características o tal vez mayores. De manera que es un tema que debe resolverlo, reitero, en el marco de la ley 602, el gobierno municipal, mejor dicho, los dos gobiernos municipales, porque no sabemos en ciencia cierta a cuál de los municipios corresponde esta zona. Finalizo con esto. El presidente Lucho, como corresponde en todos los eventos adversos, ha comprometido la reposición de las viviendas, pero se tienen que cumplir procedimientos administrativos para el cumplimiento de las mismas. Y la primera, la más básica, es que en el lugar no se pueden reconstruir viviendas, no se pueden construir, la ley lo prohíbe construir viviendas sociales en este sector. De manera que el gobierno municipal de La Paz, conjuntamente los vecinos, tienen que determinar otras áreas donde se pueda hacer la reposición de las mismas. Pero hay un segundo elemento: las viviendas se reponen a las personas que tienen el derecho propietario de la vivienda perdida. De manera que estamos solicitando, mejor dicho, ya se ha solicitado por distintas instancias a los actores que tienen que ver para que nos proporcionen toda la documentación de sustento legal para iniciar ya con la segunda fase de la reposición de las viviendas, que es ya hacer el proyecto. Esta primera fase es tener todos los documentos de respaldo que nos exige la ley, en el marco siempre del cumplimiento de la reposición de la vivienda social. Sería muy interesante conocer cuál es la reglamentación o el proceso de ley que hay con respecto a la venta de terrenos donde ya no son habitables, como usted lo comentaba, ¿no? Llama mucho la atención, curiosamente, de que justamente sigan existiendo personas viviendo en lugares inhabitables. Me parece que es un llamado de atención a los municipios, a la gobernación del mismo departamento, porque claramente no habría que esperar que existan estos desastres para recién proveerles ayuda, ¿no? Viceministro, quiero consultarle, esta como la última. Tengo entendido que se va a Cobija. ¿Cuál sería el itinerario del viceministro con respecto a estas acciones, por favor? Vamos a estar en Cobija, como le decía, vamos a presentar el proyecto, mejor dicho, el CEARPI, reitero, el CEARPI, muchas gracias al CEARPI. Va a presentar el proyecto en su primera fase, en que consiste el reencauce o los trabajos de rehabilitación en el río Acre. Esto va a ser socializado con los técnicos del gobierno municipal de Cobija, con la gobernación, con los asambleístas nacionales, departamentales, bueno, y las organizaciones vivas, para poder iniciar lo que significa la primera fase de control de este río. Estimamos que durante el día podamos tener ya todo aprobado, si vale el término, de esta consulta social. Mañana se va a hacer un recorrido por los principales lugares donde se va a hacer la intervención. Este recorrido lo vamos a hacer vía terrestre, vía fluvial, y si el caso amerita vamos a hacer también un reconocimiento aéreo, porque contamos con los medios en Cobija, de manera que estimamos que si todo sale bien, la próxima semana ya estaríamos iniciando las tareas de contención de este río. Obviamente hay un sector extremadamente crítico, como decimos, pende de un hilo la crecida del río, y ese río puede desbordarse e inundar muchos barrios en Cobija. Pero este sector es un sector que corresponde a la frontera entre Bolivia y Brasil. Por eso es que la importancia de la reunión que vamos a tener también con nuestros pares de Brasil, que está estimado hoy día en la tarde, al finalizar la tarde, y el día de mañana ya técnicamente, para ver cómo encaramos el trabajo. Yo debo reconocer que el Brasil ya ha comenzado desde el año pasado algunos trabajos en su sector, de manera que falta complementarlos con los nuestros.
Ese va a ser el trabajo en Cobija, hay mucha expectativa y yo agradezco al presidente Lucho, ha sido iniciativa del presidente Lucho. Yo recibí a fines de diciembre una llamada del presidente Lucho preocupado. Reconocimos que la Asamblea no va a tener la voluntad política tal vez de aprobar ese crédito que tanta necesidad tenemos para encarar el reencauce del río Acre, y por eso que el presidente instruyó que nos asignen estos recursos del Tesoro General de la Nación. Son recursos nuestros, no es un crédito, no es nada, y en el marco de nuestras competencias que vamos a actuar en Cobija con estos recursos que nos han asignado. Muchísimas gracias, viceministro, por toda la información que nos ha brindado. Esperamos que le vaya muy bien en los recorridos que usted tiene, obviamente en virtud de la prevención del daño de los bolivianos. Tenga usted un buen día, viceministro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a tu programa, y bueno, siempre presto a la convocatoria para informar a la población boliviana de las acciones que venimos haciendo. Que tengamos una excelente jornada.